Bueno, ya estamos de regreso luego de esta pausa en Región Emprendedora. Qué entretenida conversación con Hugo Canti. Nos hubiera gustado tener más tiempo, pero el tiempo en el programa es valioso. Así que a continuación quiero presentar a una de nuestras panelistas que va a compartir periódicamente con nosotros para conversar y también responder preguntas sobre temas relacionados a la contabilidad y a la parte tributaria, que es tan importante para los emprendedores, para las pymes. Yo siempre digo, es la asignatura pendiente. Sandra Jorquera, bienvenida a Región Emprendedora. Hola Alexandro, ¿cómo estás? Gracias. No, gracias a ti por estar en este programa. Voy a hacer una breve introducción de tu persona y comenzamos a conversar. Y no se olviden ustedes desde casa, envíenos sus preguntas en Facebook para que podamos compartirla con Sandra. Si tiene alguna duda respecto a la contabilidad o quiere iniciar su empresa y no sabe cómo, o está ahí con algún tema impositivo, lo que sea, la pregunta que tenga, mándemela por Facebook. Yo estoy desde mi teléfono viendo los comentarios para poder esas preguntas compartirla en el programa. Sandra es contador auditor, contador público, titulada de la Universidad de Tarapacá, es diplomada en IFRS, que son las normas internacionales de información financiera, es fundadora de Ecto Contable, un estudio contable con más de 10 años de experiencia en áreas de costos, y actualmente está dedicada a asesorar en áreas contables y tributarias a emprendedores, microempresarios, pymes. Sandra, empecemos con las preguntas para que quienes nos ven desde casa, no puedo decir desde la oficina porque me imagino que están todos en casa cuidándose, puedan aprender sobre todo un tema que es complejo, que es difícil y que a mí me ha tocado verlo, y seguramente a ti tú lo has visto más, que tiene que ver con los problemas que tienen los emprendimientos y los negocios. Quiero comenzar con la siguiente pregunta. Tenemos a una emprendedora que quiere comenzar con su emprendimiento y nos dice, ¿cuál es el paso a paso que debo considerar? Es una pregunta importante que se debe hacer al inicio todo emprendedor, la verdad. Cuando tiene una idea de negocio, cuando yo quiero emprender, lo primero que yo le digo a todos los emprendedores es ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes al emprender? Y de su objetivo van a venir un montón de pasos que van a tener que cumplir, ¿cierto? Como determinar, por ejemplo, qué rubro quiero trabajar, si voy a hacerlo solo, si lo voy a hacer con un socio, cuánto dinero necesito para poder empezar también este emprendimiento, ¿cierto? Son claves para poder empezar a cualquier emprendimiento, son claves que lo que tenemos que responder. Entonces, lo primero que yo les digo, piensen en qué es lo que van a crear, ¿cierto? ¿Cuál es su emprendimiento? ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo, ¿sabes qué? Es independizarme. Quiero independizarme, quiero renunciar a mi trabajo. Para renunciar a tu trabajo, dispones de un ahorro para poder solventar tus primeros tiempos que tú vas a emprender. Me dicen, sí. Ah, genial. ¿Cuánto es lo que tú programaste? Algunos ya tienen programado un salario, ¿cierto? Y acá lo esencial también es mantener un presupuesto familiar, porque lo primero que tenemos que saber cuánto necesitamos para vivir, ¿cierto? Y si es que este emprendimiento va a permitir cumplir y poder satisfacer las necesidades básicas para poder yo mantenerme un tiempo y después tener ideas posteriores y poder crecer, ¿cierto? Entonces, lo primero es tener nuestro presupuesto familiar claro, ¿cierto? Saber este monto fijo que vamos a necesitar cubrir, saber qué es el monto que necesito para emprender el negocio, ¿cierto? Vaya a ser dependiendo del rubro en que se quieran enfocar. Y lo otro, clarísimo, cuando ya tienen todo eso clarito, los costos que van a necesitar cubrir también en su emprendimiento. Porque, por ejemplo, la labor del contador es un valor que tienen que incluir dentro del emprendimiento. Generalmente se olvidan de ese valor y solamente quieren cubrir los costos iniciales, ¿cierto? De lo que significa o comprar un producto o el valor que necesitan para prestar un servicio, pero se olvidan de la parte del contador que los ayuda mucho a poder cumplir con un sinfín de obligaciones que se le vienen una vez definidos todos estos temas. Exacto, que tiene que ver mucho con el presupuesto. O sea, si yo quiero emprender, necesito elaborar un presupuesto para saber cuánto me significa emprender.
y hay ciertos costos. Si yo voy a tener una oficina, por ejemplo, que yo no lo recomiendo, perfectamente hoy por hoy pueden trabajar desde casa, dependiendo del tipo de negocio, pero si necesito una oficina, la oficina es un alquiler. Si necesito contratar a una persona que nos ayude con temas de administración o que nos asista con ciertas cosas, hay un sueldo. Puedo tomar alguna becaria o becario de la universidad, pero algo tengo que pagarle, ¿sí? Y el tener el apoyo de un contador en este proceso que nos ayude en temas contable y tributario es importante. Ese contador hay que pagarle. Generalmente en los emprendimientos uno nunca se pone un sueldo. Dice Alexandro, pero ¿cómo me voy a poner un sueldo si estoy vendiendo muy poco o todavía no empiezo a vender? Tienes que ponerte un sueldo, porque si tú pones todos los costos que van en este presupuesto, te va a permitir determinar cuánto te cuesta operar tu negocio mensualmente, y con eso vas a poder determinar también cuánto es lo que tienes que vender para que el negocio cubra esos costos, pero para que también el negocio te sea rentable y ganes dinero. Y ahí nace otra pregunta, bueno, ¿y cuánta plata quieres ganar? Entonces ahí uno empieza como con los números a jugar para empezar a construir este modelo financiero. Yo quiero formalizar mi emprendimiento y muchas personas preguntan qué tipo de empresa debo constituir. ¿Cuántos tipos de empresas hay para constituir en Chile o qué tipos de empresas se pueden constituir? Actualmente se pueden constituir 3 tipos de empresas, que son las EIRL, las de responsabilidad limitada y las SPA. Por favor, no le digan SPA, es SPA, porque muchos dicen SPA, es una sociedad por acciones. La verdad es que hoy en día las SPA son muy solicitadas, están muy de moda, ¿cierto? Por su característica y por su facilidad. Pero cada rubro tiene su especificación societaria donde me va a permitir tener mejor control, ¿cierto? Ninguna es mejor o peor que otra, por ninguna manera. Simplemente cumplen, ¿cierto?, situaciones particulares. Por ejemplo, o una EIRL es una sociedad de responsabilidad, ¿cierto?, solamente para un socio. Idealmente ese tipo de sociedades le sirven mucho a las personas que están comenzando un negocio, por ejemplo, de comida, de alimentación, y están funcionando en su propio domicilio. ¿Por qué digo que es muy favorable para ellos? Porque para ese tipo de rubro les permite una facilidad para lo que es obtener la patente municipal. Entonces se pueden acoger a lo que es microempresa familiar. Es mucho más fácil, es más económica, pero la limita en el sentido de el giro, el rubro en que quieren ejercer. Si ellos quieren más adelante ampliarse, ahí los limita. La de responsabilidad limitada... Perdón, en la anterior me dijiste cuál era, ¿cómo se llamaba? EIRL. EIRL, ok. EIRL. ¿Cuál es esa limitancia? En el objeto, para crecer, el objeto, que es el giro. Si yo me voy a dedicar al rubro de alimentación, solamente me puedo dedicar a lo que es al rubro de alimentación. No podría agregar un nuevo giro que sería, por ejemplo, venta de muebles. Va completamente, no son compatibles. Entonces, esa es una limitancia de ese tipo de sociedad. Pero es una limitancia limitancia en el momento de iniciar. Por ejemplo, como yo te decía, las empresas actualmente están ideadas para un tipo de rubro y para la necesidad y el objetivo en que uno persigue. Por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, estas te ayudan mucho cuando hay un socio, cuando tenemos más de un socio, ¿cierto? Porque necesita más de un socio, y limita al monto de los aportes. Entonces, es una ayuda bastante para cuando nosotros estamos recién conociendo a nuestro socio y queremos dejar bien claro cómo va a ser el límite de nuestro patrimonio, ¿cierto?, del aporte que estamos incluyendo, también de cómo las funciones que vamos a realizar. Es una sociedad que es ideal para ese tipo de empresas, ¿cierto?, que tienen más de un socio y se protegen entre ellos. Y las SPA, estas son como la maravilla, porque está como que rescatan lo mejor de ambas tipos de sociedades, ¿cierto? Porque puede ser una sola persona o pueden haber más socios, ¿cierto? Y permiten muchos giros, permite que uno pueda ser amplio en considerar en los giros que yo pretendo o proyecto. Eso también va a depender mucho de nuestro plan de negocios inicial que nosotros podamos hacer
y tengamos una proyección más adelante a seguir creciendo o aumentando otras líneas de negocio en nuestro proyecto. Uh-huh. ¿Y cómo es el capital social en las SPA? Ahí el capital social también es de acuerdo al aporte que cada uno de los accionistas, porque son accionistas los que interactúan en las SPA, también se limita la responsabilidad. Ahora, es necesario que cuando nosotros vayamos a escoger una empresa, tengamos clarito qué es lo que vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Porque también muchas empresas tienen un fracaso con los socios, y en este caso, por ejemplo, la de responsabilidad limitada, si yo tuviera un problema con mi socio y mi socio se quiere ir, me obliga a mí a buscar otra persona para poder mantener la sociedad. Exacto. Entonces ya ahí de esa manera nos va limitando. Por eso necesitamos tener bien claro cuál es el modelo de negocio, cuál es el objetivo y quiénes van a ser nuestros acompañantes, o si es que vamos a emprender en forma solitaria, ¿cierto? El mundo del emprendimiento. Claro, y sobre todo tener mucha claridad de quién va a ser el socio, ¿no? Que es fundamental. Claro. Que exista una confianza, que lo conozcamos y que las reglas del juego estén claras a un principio, porque a mí me ha tocado ver muchos emprendimientos, muchas sociedades que al final se llevan sumamente bien, pero parten de un emprendimiento y cuando hay plata las relaciones a veces se cortan y se echan a perder, y a veces es mejor tener un buen amigo más que un buen socio o que un socio. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias, Sandra, al comenzar un negocio y qué beneficios trae? Porque eso es importante saberlo, porque lo tengo que considerar a la hora de definir precios y demás. ¿Cuáles son esas obligaciones tributarias al comenzar el negocio y qué beneficios trae? Ya. Una vez que ya hemos definido nuestro negocio, una vez que ya hemos definido nuestro tipo de sociedad que queremos formalizar, ¿cierto? Y ya la firmamos, hoy en día es muy económico en Arica, en Chile formalizar un proyecto, ¿cierto? Es muy económico en la plataforma de Tu Empresa en un día. El siguiente paso ya es donde ya empieza a intervenir la labor del contador, que es el inicio de actividades, ¿cierto? El inicio de actividades, porque no puede pasar de un plazo mayor a 60 días desde la Constitución, porque si no ya estamos ocasionando infracciones, ¿cierto?, por hacer algo fuera de plazo. Necesitamos hacer nuestro inicio de actividades, y una vez que hacemos nuestro inicio de actividades ya viene todo el proceso de verificación de actividad, verificación, ¿cierto?, de domicilio, estar también, escoger nuestro régimen tributario, que es lo que nos va a permitir conocer y la manera como vamos a tributar, ¿cierto? Esa es una obligación que tenemos que hacerlo en un comienzo. Y luego de eso estamos obligados, una vez que hacemos iniciación de actividades, estamos obligados a cumplir con las declaraciones mensuales. Estas declaraciones mensuales son los formularios 29, donde nosotros podemos declarar, tengamos o no tengamos un movimiento dentro del mes, debemos hacer nuestra declaración mensual y nuestra declaración anual, que es ya el proceso de renta, ¿cierto? Esas son nuestras obligaciones. ¿Cuál es el beneficio? No caer en multa, ¿cierto? Pagar de más, ¿cierto? Tener que estar cumpliendo mes a mes nos evita tener que pagar las multas y también tener que llevar un control también de lo que nosotros queremos como dueños de una sociedad. Porque también muchas veces nos dicen, no, si es súper fácil mi contabilidad, solamente tengo que declarar el formulario 29. Eso no es la contabilidad. Ese es el cumplimiento, ese es un cumplimiento tributario, que es que tener que cumplir con declarar el impuesto, pero la contabilidad no es la declaración del formulario 29, la contabilidad es algo mucho más allá. Correcto, sí, y muchas veces los emprendedores como que no le dan el valor y la importancia y después se meten en problemas con impuestos internos y ahí está la cosa complicada, porque en el momento que tú abres una empresa, asumes un compromiso pero también una responsabilidad. Sí, y una de esas responsabilidades es la responsabilidad con el fisco. Así es. Exacto. Es importante también destacar que a nivel de servicio de impuesto interno nosotros tenemos que cumplir con esta obligación, ¿cierto?, mensual, pero también tenemos como emprendedor otra obligación, que es el pago de las patentes municipales, que lo dejan muy de lado porque
todos los que iniciamos actividades tenemos que pagar patente municipal. Tengamos o no tengamos un lugar físico donde tengamos que vender un producto, o hasta los profesionales deberían pagar patente profesional, ¿cierto? Es un deber, y se evitan unas tremendas multas, porque lo que es los impuestos de rentas municipales es muy alto y muy difícil acogerse a condonaciones, como lo es en el Servicio de Impuesto Interno, que permite condonar los intereses y multas, ¿cierto? Pero en leyes, en lo que es rentas municipales, no permite lo que es la rebaja de las multas, y no pagar una multa, no hacerlo en su tiempo, son en promedio 160.000 pesos de multa inicial. Entonces es un costo alto por no hacerlo en el momento en que se debió haber hecho el trámite inicial. Exacto, y es siempre mejor estar bien asesorado y saber qué es lo que se tiene que hacer y cumplir con las reglas que impone y que debemos cumplir. Por ende, ¿cuál es el rol que cumple el contador en el emprendimiento y qué cosas le debemos exigir o le debemos pedir al contador mes a mes? Ya, la función del contador es un apoyo. Usted es el responsable de su empresa. Dice, se delega la tarea, pero no se delega la responsabilidad, ¿cierto? Nuestra función como contador es llevar a cabo, ¿cierto?, el cumplimiento tributario, el registro de toda esa información y poder entregarle a ustedes un análisis de cómo va su negocio, para que ustedes puedan tomar decisiones correctas, puedan corregir ciertos errores o gastos que no están lo están llevando a otro rumbo que no es el que ustedes decidieron en su planificación. Entonces es importante tener una interacción constante con el contador. No es tan solo hacerlo responsable no es que el contador no lo hacía. El contador sabe qué es lo que hace. Usted debe conocer y debe saber de qué se trata su negocio, cuáles son sus obligaciones, qué es lo que tiene que hacer. No significa que usted se dedique a aprender contabilidad para poder realizar toda la función, ¿cierto?, que hacemos, sino que es importante que sepan qué ustedes van a necesitar del contador, que ellos le reporten a ustedes. Debe ser tu aliado, debe ser tu partner, ¿cierto?, en poder conocer y ayudarnos a poder entregar toda la información. Nosotros tenemos que estar constantemente entregando información mensual, ¿cierto?, de los costos, de los cumplimientos tributarios, de los cumplimientos laborales, cuando hay contratación, qué es lo que deben pagar, si es que se paga una cuota adicional por el peligro, ¿cierto?, que conlleva al trabajador trabajar de esa manera, si es que está protegido. Todo eso es una guía para el empleador, ¿cierto?, porque el responsable ante todas las instituciones va a ser el dueño, el representante legal de la empresa. Exacto, por eso es importante siempre a la hora de buscar un contador, pedir referencias, conocerlo, ver qué clientes tiene, porque al final, como bien dices tú, el contador cumple un rol de apoyo y de guía, pero la responsabilidad ante el fisco es de uno. Exactamente. Y es clave no especializarnos en contabilidad, pero saber qué es la contabilidad, para qué sirve, y no como suele pasar mucho, que los emprendedores vienen y dicen, le tengo que dejar estos papeles al contador, él sabe lo que hace. Es como dejarle es traspasarle esa responsabilidad, entre paréntesis, porque la responsabilidad siempre la asume uno a otra persona, y uno tiene que poner especial énfasis y cuidado a ello. Si tengo un emprendimiento, Sandra, debo saber perfectamente qué es un balance y qué es un estado de resultados. Cuéntanos cuál es la diferencia y qué información nos entrega cada uno. Sí, es muy importante que puedan conocer qué son estos estados financieros, ¿cierto? Porque un balance es una radiografía, ¿cierto?, de los hechos económicos de la empresa, ¿cierto?, donde están reflejados los activos, que son todo lo que tiene la empresa, los pasivos, que son todas las obligaciones que tiene,
¿cierto? Y el patrimonio de la empresa es un reflejo dentro de un periodo de tiempo. Eso es un balance. Y un estado de resultado muestra lo que es el movimiento a nivel de flujos, los costos, los gastos, si son operacionales, si son administrativos, ¿cierto? Y donde me van a mostrar si hay una ganancia o una pérdida bruta, donde me permite también corregir ciertos niveles de gastos que a lo mejor estoy incurriendo y no son necesarios. Es importante que nosotros podamos conocerlo y que el contador le pueda explicar al contribuyente cada componente del formulario, del balance o del estado de resultados. El estado de resultados me indica, ¿cierto?, mis costos, mis gastos y mi utilidad antes de impuesto renta. Entonces, yo con eso más o menos me voy guiando en cómo voy a proyectar mi próximo mes, cómo voy a proyectar mis ventas, si es que tengo que buscar un mejor proveedor, si es que tengo que buscar, si es que mis precios a lo mejor están muy por debajo. Hacer una planificación me entrega mucha información con respecto a lo que yo puedo, ¿cierto?, sacar el mayor provecho de mi propio negocio. Y el balance, que muestra los activos, los pasivos, muestra las obligaciones y el patrimonio neto. Es importante saber cuáles son mis activos, porque hoy en día se confunde mucho que un balance con la forma de tributación que permite el Servicio de Impuesto Interno. Cuando nos hablan de contabilidad simplificada, dicen, no, es que yo estoy acogido a contabilidad simplificada. ¿Qué es la contabilidad simplificada? A ver. La contabilidad simplificada es un método de tributación que permite el Servicio de Impuesto Interno, donde permite ciertos libros, que es el libro de caja, ¿cierto?, y el registro de compra y venta. Pero no es tu contabilidad, el reflejo de tu contabilidad, de tu movimiento de tu empresa en sí, porque ahí no está reflejado movimientos que sí están, que sí incurriste, que sí hiciste. O sea, por decir un ejemplo, cuando compras una maquinaria para poder cumplir ante el Servicio de Impuesto Interno, esta maquinaria no permite depreciación hoy en día por el sistema. Pero, sin embargo, tú sabes que tú tienes que desgastar en un tiempo esa maquinaria. Sabes que en cierto tiempo la vas a tener que reponer y esa información la entrega el balance. Entonces, es importante que nosotros sepamos distinguir cada componente dentro de la información que nos entrega el contador. Es tan importante en que podemos nosotros reflejar, al poder nosotros poder visualizar, podemos saber nuestro patrimonio, cuando están, muchas veces, por ejemplo, puede haber un error de contabilización y puede estar reflejando algo que una pérdida. Si usted conoce su negocio y al momento de ver ese balance, usted dice, ¿por qué me figura una pérdida si yo no he tenido pérdida? Y ahí es donde le pide ¿cierto?, las razones al contador, y el contador ahí le tendrá que explicar, no, es que lo que pasa es que tú no te diste cuenta, o no sé, o hubo un error y hay que corregir. Ahí es donde se puede ver y no se sigue con un proyecto malo, un resultado con error, y se continúa en el tiempo. Esta información también va a servir para el pago de las patentes, porque toda esa información el Servicio de Impuesto Interno después le informa a las municipalidades, y la municipalidad se encarga de cobrar las patentes a través del capital propio que nosotros tenemos reflejado por nuestro balance. Claro. Entonces, y una cosa, el régimen simplificado tributa o el porcentaje de impuesto que se paga es menor o es el mismo. Por el efecto de pandemia que nosotros tenemos, ¿cierto?, la reforma tributaria lo que permitió es que se pudieran rebajar la tasa del impuesto antiguamente del 25% al 10%. Pero este sistema va a terminar en un plazo de 3 años, y posterior a esos 3 años vamos a volver a nuestra tasa que teníamos establecida por régimen tributario. Va a depender de qué tipo de régimen y qué tipo de sociedad, ¿cierto?, el que nosotros tenemos para poder saber el régimen de tributación. Claro, y eso es importante, tener claridad con los números, porque el impuesto al final no lo paga uno, lo paga el cliente en el precio final del producto o servicio. Entonces es importante, cuando de repente no queremos pagar impuestos, que no es algo bueno,
y intentamos vender como sin factura, eso es un error. Porque ese impuesto, recuerden que no lo pagamos, no lo paga uno, sino que lo paga el cliente. ¿Qué es la operación renta y qué debo saber como emprendedor respecto a la operación renta? Bueno, en este tiempo ya estamos trabajando lo que es la operación renta, ¿cierto? La operación renta es el proceso de poder ya el resumen de todo nuestro año comercial. El año comercial, llámese del 1 de enero del año 2020 al 31 de diciembre del 2020, ¿cierto? Todos los movimientos que ocurrieron en ese año se tiene que trabajar, se tiene que procesar, se tiene que transformar esa información en una información tributaria. Por eso es importante que nosotros sepamos en qué régimen estamos, porque esa es la manera en que va a determinar nuestro pago de impuestos. Este proceso que estamos viviendo actualmente por una reforma tributaria, ¿cierto?, va a traer información que todos los contadores tenemos que empezar a llenar, que son declaraciones juradas, transformar la información que tenemos, ¿cierto?, a información que nos solicita el Servicio de Impuesto Interno, de reflejar nuestro capital propio, de determinar si es que venimos con una historia antigua del régimen anterior, cómo la transformamos actualmente, ¿cierto? Y lo que todo contribuyente debe saber, esto parte desde un inicio, desde el momento en que nosotros tuvimos la época de poder escoger nuestro régimen tributario, que era lo principal para poder prepararnos para este periodo de renta. A estas alturas yo creo que ya todos los contribuyentes ya saben qué régimen tienen y que con ese régimen pueden, cómo van a tributar. Y a estas alturas ya debemos tener ya un resultado, balance, en que nos indican también si es que vamos a pagar impuestos y cómo nos va a afectar ese impuesto en el flujo, ¿cierto?, de la empresa que tenemos que responder. Claro, exacto. Bueno, yo percibo que la gente que nos está escuchando, ya sea por la 104.9 o por las redes sociales, dice, ay, qué complicado. No, no es complicado. Para eso existen los contadores, para eso existen los auditores, para que nos ayuden a comprender contable financieramente mejor nuestro negocio. Así que ya saben, pueden comunicarse también con Sandra por Facebook en Efecto Contable, que es el estudio contable que ella maneja y que ayuda a diversos emprendedores justamente a hacer entendible lo que muchas veces no entienden porque nos cerramos a la posibilidad de entender porque encontramos que esto es muy complicado y no es complicado. Cuando uno empieza a entenderle y tomarle el gusto a esto, se van a dar cuenta que es mucho más divertido. Sandra, te agradezco por compartir en Región Emprendedora y con los emprendedores, comerciantes y microempresarios y pymes de Arica. Gracias a ti, Alexandro, por la invitación. No, gracias a ti. Nos vemos en las próximas semanas cuando abordemos otro tema relacionado a la contabilidad y a la tributación. Y bueno, agradecer a todos quienes nos escucharon el día de hoy en el programa Región Emprendedora por Radio Capísima 104.9 y también nos vieron por las diversas plataformas en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Los invito también a que el día domingo no se pierdan mi columna en el diario La Estrella de Arica, va a estar buenísima. Y no se olviden que el programa va todos los viernes al mediodía y con un reprise el día domingo en la mañana. Quédese en casa, cuídese usted, cuide a su familia, cuide a sus amigos y hagamos que pronto, muy pronto, podamos pasar a la fase 2 y podamos volver a compartir, pero siempre cuidándonos, siendo responsables, porque esta pandemia no es juego, no es un chiste, hay mucha gente que está muriendo en diversos países. Ustedes saben que yo vivo en Bolivia y tengo muchos familiares, amigos y gente querida que ha muerto lamentablemente por cosas, por lo mismo que está pasando hoy en día en el mundo. Así que quédese en casa, aproveche de estudiar, aproveche de ver videos, aproveche de visitarme en las redes sociales de mi canal de YouTube y nos vemos el próximo viernes al mediodía con nuevos invitados aquí en Región Emprendedora. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Escuchas
Capísima Multimedial. La evolución de la radio.